Bien, vamos a repasar el uso de la aplicación Reportes de Perforación con las últimas actualizaciones. Vamos a ingresar rápidamente en el celular, abrimos la app, ponemos nuestras credenciales, en este caso una credencial de demostración, y rápidamente vamos a escribir de lo que se trata, ¿no? La app está dividido por categorías para que podamos registrar diversos datos. Como podemos observar, se nos va a abrir en el modo colapsado, simplemente mostrándonos todos los títulos de las secciones de las que está compuesto la app. Ahorita estamos aquí en la interfaz de un celular, ¿no? Es como veríamos en un celular, es exactamente la captura de pantalla de un celular. Por aquí entonces tenemos todas las secciones y en esta parte tenemos el botón o el menú de botones para realizar acciones principales, acciones importantes como la generación de reportes en PDF, en Excel, impresión, continuar o iniciar un pozo nuevo. Y esto es como se vería en un explorador de escritorio, ¿no? En una página web, en el modo claro y el modo oscuro. Lo mismo aquí, podemos cambiar el modo claro, el modo oscuro. Me gusta más a mí el modo oscuro, lo vamos a dejar ahí, y rápidamente vamos a ver cómo vamos a usarlo, cómo vamos a registrar nuestros datos. Para empezar, empezamos con datos generales, ¿no? En datos generales vamos a rellenar el nombre del contratista. Por defecto nos van a venir algunos ejemplos la primera vez que abran la aplicación. En el cliente, la compañía minera para la cual estemos trabajando. En proyecto, obviamente el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del proyecto, número de sondaje, inclinación, azimut, fecha, turno. Nosotros aquí hemos pregrabado 3 turnos. Para abreviarle le hemos puesto en inglés Team 1, Team 2, ¿no? o equipo 1, equipo 2, equipo 3. Para los 3 turnos que normalmente trabajan en un ritmo o digamos en un sistema de 14×7, por ejemplo, ¿no? Donde están implementados los 3 turnos. Luego el nombre del perforista, la línea de perforación y el diámetro que nos va a aparecer automáticamente. Una vez que nosotros elijamos la línea, nos sale el diámetro en milímetros. Entonces completamos la información aquí, hacemos que colapse esta sección y nos vamos a herramientas. En herramientas vamos a definir o elegir la máquina con la que estemos trabajando. Acá tenemos una lista de algunas máquinas. Esto se puede seguir alimentando, se puede personalizar para la máquina con la que estén trabajando en el proyecto. Para este ejemplo tenemos los de la lista y podemos poner aquí o personalizar una con la que estemos trabajando en un proyecto específico. En función a la máquina nos sale el área útil del pistón en pulgadas cuadradas, y en esta parte nos va a salir la broca activa y la rima o el rimming shell activo con el que estemos trabajando. Aquí no hay nada que hacer, esto va a aparecer automáticamente cuando configuremos o elijamos la broca con la cual estemos trabajando. Luego el horómetro inicial, el horómetro final y obviamente el resultado, que también nos va a aparecer en forma automática. Bien, terminamos de rellenar la sección herramientas, nos vamos a lo que es reporte de pozo. En reporte de pozo, especialmente cuando iniciamos el taladro, podemos usar este asistente de configuración. El asistente de configuración nos va a ir guiando paso a paso. Si empezamos con
un core barrel de 5 pies, de 10 pies o una personalizada, ¿no? Y simplemente le vamos dando siguiente, siguiente, siguiente y elegimos todas las opciones. Al final automáticamente nos va a configurar la profundidad inicial, que obviamente va a ser 0, el sobrante inicial, este es el sobrante final, la constante, que hay que introducirlo manualmente. De esta manera vamos a obtener la tubería total inicial y la final después de haber realizado algunas perforaciones, ¿no? Entonces es una manera de automatizar las cuentas. En parámetros de operación podemos definir un rango ideal de penetración. Podemos poner un mínimo y un máximo. Para este ejemplo lo voy a dejar en 3 y en 5, que son los ejemplos que trae. El RPP 200 a 250, que es la que nos recomiendan los fabricantes, ¿no? Los fabricantes de productos diamantados. La recuperación ideal según contrato, por lo general hoy en día la mayoría de contratos contemplan un 95% como mínimo y un 100% obviamente de máximo, ¿no? Y esta parte del esta sección para lo que es la capacidad recipiente es para que podamos calibrar nuestra bomba FMC, medir cuál es el caudal de fluido que estamos usando en una determinada velocidad, llenando un recipiente, por ejemplo, de 20 litros y poniendo el tiempo que nos toma llenar ese recipiente. Para este ejemplo, si nosotros llenamos 20 litros en 25 segundos, ¿no? Obtenemos un resultado de 48 litros por minuto. Entonces, esto es una forma de comprobar o de calibrar nuestra bomba FMC. También lo podemos hacer con el otro método, que este es automatizado, y esta es la que se escribe en nuestra base de datos, como vamos a ver a continuación. Elegimos el tipo de bomba, como puede ser la 420 o la 435. Para la 435, si nosotros le ponemos el RPM, tan sencillamente nos va a dar aquí el cálculo en galones y en litros por minuto, ¿no? Lo mismo que si fuera para el 420. Como podemos ver, cambian los resultados, ¿no? Entonces todo esto también de manera automatizada. Para este ejemplo lo vamos a dejar en 435, que es la bomba más usada en la mayoría de los proyectos. En cuanto a los resultados del turno, no hay nada que hacer. Aquí simplemente vamos a visualizar los resultados del día. Vamos a poder ver los gráficos de rendimiento, los gráficos de recuperación y fluidos. Y en esta sección, que es la sección principal, es donde vamos a trabajar mayormente, poniendo aquí o escribiendo nuestros parámetros operacionales, nuestros registros operacionales, ¿no? Nuestras corridas, en otras palabras. En esta sección, ahí está, ahí tenemos algunos registros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, ¿no? Tenemos 6 registros ahí, de ejemplo. Aquí en control de materiales y aditivos vamos a llevar el control de lo que estemos usando, polímeros y herramientas, ¿no? Para generar luego el reporte. En distribución de tiempos, la parte de las corridas está automatizada, la va a tomar directamente de registros operacionales, y podemos ir añadiendo luego los viajes. Tanto las corridas y las maniobras se salen de manera automática, ¿no? Se calculan de manera automatizada y se redondean también para evitar demasiados decimales. Se redondean a la media hora más cercana, o no, en este caso lo estamos redondeando al cuarto de hora más cercano, ¿no? Como un 0.25, por ejemplo, que es el equivalente a los 15 minutos, ¿no? Algo que se usa muy frecuentemente en los reportes de perforación. En productos diamantados, la broca activa y el rimming shell activo guarda el récord
que va generando en forma automatizada, tal como vamos avanzando. Simplemente hay que registrar los productos y las líneas. Esto es la sección de observaciones generales, donde normalmente ponemos los comentarios al final del turno en cualquier reporte. Y en esta sección vamos a encontrar el historial de los turnos. Por ejemplo, en estos momentos no hay historial, no tenemos historial de turnos. Digamos, estos registros que tenemos aquí de ejemplo corresponden al primer turno, ¿ya? Al primer turno. Cuando ya tengamos, ahorita vamos a generar, en este momento vamos a generar un nuevo turno y vamos a ver ya el historial del turno en esta sección. Luego tenemos el control de revestimientos, donde registramos nuestro casing. Simplemente elegimos una de las líneas de casing que estemos utilizando, ponemos el desde y el hasta, el diámetro sale automáticamente y al final nos va a registrar, vamos a ver, al final nos va a registrar un diagrama de pozo. Ahí está, un diagrama de pozo donde podemos ver cuál es la profundidad de nuestro casing, el diámetro y el pozo abierto. En esta sección vamos a poder imprimir, por ejemplo, el reporte para el cliente. Como yo tengo aquí unos ejemplos ya trabajados, vamos a salir de aquí. Aquí tengo 5 corridas, no, 6 corridas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 corridas. Ya puedo generar un reporte. Vamos a hacerlo inmediatamente, directamente para el cliente. Nos va a advertir un asistente que antes de finalizar revisemos los siguientes puntos para asegurar que el reporte esté completo, que se han registrado los materiales, que todas las corridas tienen observaciones, que se han añadido observaciones generales, que se ha seleccionado el turno, que los orómetros se han registrado correctamente. Y el check, como aquí aparece todo en verde, significa que todo esto se está cumpliendo. Por ahí, si nos hemos olvidado, por ejemplo, poner, qué sé yo, las observaciones generales, aquí nos va a aparecer una X. Confirmamos y continuamos, y como podemos ver ya nos va a generar el reporte. Ya tenemos ya el reporte descargado, lo abrimos y como podemos ver ya tenemos listo nuestro reporte con la sección de firmas completamente listo para que se pueda firmar en forma física o en forma digital, con toda la información del turno, así de una manera rápida. Ya no tenemos que estar parando media hora para hacer el reporte, cuidando de que no se nos vaya a ensuciar, escribiendo en letras muy pequeñitas para que quepa todo en una hoja estática, ¿no? Esto es una hoja o un reporte dinámico que de acuerdo a la información va a escribir o va a usar los espacios que requiera. En este caso se ha usado en 2 páginas. Si nuestras corridas fueran mayores, probablemente se pueda generar incluso una página adicional. Bien, vamos a salir de aquí, regresamos a nuestra aplicación y vamos a ver cómo se rellenan los reportes o los registros operacionales de las corridas. Está sencillo. Ahí donde dice línea, obviamente ya hemos elegido, automáticamente nos va a aparecer HQ. La tubería añadida va a aparecer en ceros. Siempre en cuando añadimos una tubería le ponemos, por ejemplo, un tubo de 3 metros, le ponemos 3 y punto. El sobrante nos viene del encabezado, la primera configuración que hicimos, o bien si ya hemos trabajado, pues nos va a mostrar el último sobrante del anterior turno. En inicio de la corrida, capturamos la hora con un simple clic, ¿no? En este caso no lo vamos a hacer para no distorsionar el reporte de ejemplo. Lo mismo para el final.
simplemente le ponemos establecer y listo, ni siquiera tenemos que escribir la hora, automáticamente nos va a tomar en cuenta el tiempo que hemos empleado en la perforación. Para este ejemplo empezamos a las 8 am, terminamos 8:15, total 15 minutos. Desde 0 metros, acá estamos registrando hasta 1.5 metros, total perforado 1.5 y recuperado hay que ingresarla manualmente porque eso no se puede automatizar, hay que medirla. El porcentaje sí nos la saca automáticamente, 76%. En esta parte escribimos el pull down o la presión diferencial, la presión de empuje diferencial que estamos empleando. Para este ejemplo le hemos puesto 500. El RPM de nuestra sarta de perforación o de nuestra broca, ¿no? Que para este ejemplo le pusimos 900. El ROP sale en forma automática, ¿no? Este es el ratio de penetración. Nos está diciendo que si ha empezado a las 8 y ha terminado 8:15, por lo tanto perforado 1.5 metros, el ratio de penetración es de 3.94 pulgadas o inches por minuto. Y como hemos puesto también por aquí el RPM, ¿no? El RPM nos va a dar las revoluciones por pulgada en función a este ratio de penetración, que en este caso vendría a ser 228.60. El WOF es el peso sobre la corona, ¿no? En toneladas. ¿De dónde viene esto? Del pull down, ¿no? De la presión que estemos aplicando para la máquina LF. En este caso, a ver, estamos con la LF, acá debe estar aquí en herramientas, la LF90, ¿ya? La LF90 tiene un factor que en este caso sería el área útil del pistón en pulgadas cuadradas. Si usamos o si tenemos una presión diferencial de 500 psi, estamos aplicando un peso sobre la corona de 2.85 toneladas, casi 3 toneladas, ¿no? Aquí registramos nuestro caudal en litros por minuto. Para el ejemplo, esto nos ha escrito en forma automática porque nosotros pusimos acá en parámetros operacionales que hemos usado 200 revoluciones por minuto para una bomba FMC 435, lo cual nos arroja 44.55 litros por minuto. Si nosotros verificamos, esa información nos la jaló automáticamente en esta sección, ¿no? Si nosotros queremos, podemos editarlo manualmente o dejarlo con esa referencia. No hay problema. Bien. Luego, en esta parte podemos registrar nuestra viscosidad. Para este ejemplo le hemos puesto 34 de viscosidad, 34 segundos de viscosidad en embudo Mars. Y la presión de agua, que es muy importante también, es un parámetro para hacer análisis de nuestra eficiencia operacional. Lo mismo el torque, la dureza, en este caso un rango de durezas que puede ser de 4, 5, 6 en la escala de Mohs, y sus respectivas observaciones de la corrida, donde podemos poner sobrecarga, podemos poner roca, algo breve, un par de palabras como máximo, y listo, ya tenemos nuestro registro de corrida. Con la misma tónica hacemos la siguiente corrida. Ya nos va a jalar el sobrante anterior en forma automática, no tenemos que estar haciendo cálculos. También nos va a jalar los mismos parámetros que hemos escrito en la primera corrida. Simplemente si ha variado nuestros parámetros, la reescribimos, y si no, la dejamos tal como está, porque son los mismos parámetros que estamos usando. Hacemos lo mismo en las siguientes corridas. Como podemos ver, acá tenemos un registro de 6 corridas. Ya hemos impreso
nuestro primer reporte en PDF, también podemos hacerlo en Excel. Tomar en cuenta que en la interfaz del app, vamos a ver, se me ha congelado en estos momentos. ¿Ya? Aquí en la interfaz del app tenemos este botoncito que es la de guardar. Cuando aparezca este botoncito de guardado, es recomendable darle clic y nos va a salir un aviso de que la sincronización se ha completado, de que los cambios offline ahora están en la nube. O sea, los cambios locales que hemos escrito en nuestro celular ya se encuentran sincronizados con la información en la nube. Una vez realizado esto, también podemos sacar o exportar los datos en Excel. Lo mismo, el asistente nos va a preguntar si todas estas condiciones se cumplen. Si se cumple, va a aparecer todo en verde. Si no, volvemos y completamos la información faltante. Para este ejemplo, voy a darle que sí, que todo está ok. Volvemos a descargar y como podemos ver, ya tenemos el archivo Excel como un respaldo generado automáticamente. Y ya con el Excel podemos hacer maravillas, no hay más que decir. ¿Ya? Regresamos nuevamente al app. También podemos imprimir en modo visual. Vamos a ponerle aquí, a ver, modo A4, oficio sería. Le ponemos horizontal para que se pueda ver todo. Y también podemos operar o podemos imprimir de esta forma. Ya está. Elegimos la carpeta de descarga, realizar y listo. Ya está la impresión, aunque no la veo tan necesaria, pero por si acaso tenemos estas tres opciones: PDF cliente, Excel de respaldo y una impresión visual de la página del app. Una vez que nosotros ya hayamos culminado con el turno, podemos usar este botón que dice continuar pozo. Lo vamos a hacer en estos momentos. ¿Ya? Como podemos ver aquí en el historial, aún no tenemos nada. Si yo le doy clic aquí en continuar pozo, suponiendo que ya va a empezar el nuevo equipo con un nuevo turno, le damos continuar pozo y el asistente nos dice o nos pregunta: vamos a iniciar un nuevo turno en este pozo, y nos indica todos los cambios o toda la preparación que va a realizar la app. Esta acción dice: preparará la aplicación para el siguiente turno del mismo pozo. La profundidad final será la nueva profundidad inicial. La tubería total final, en este caso nos pone el ejemplo 15.70, será la nueva tubería total inicial. El sobrante final de 2.20 metros será el nuevo sobrante inicial. El orómetro final se convertirá en el nuevo orómetro inicial. El turno rotará automáticamente, ejemplo de Team 1 a Team 2. El nombre del perfurista se borrará para que registres al del nuevo turno. Se limpiarán los registros de corridas, materiales y tiempos. Asegúrate de haber guardado o exportado tu reporte actual antes de continuar. Listo. Y aquí ponemos la cantidad de metros que hemos retirado por seguridad, si es que sacamos tubería en el turno, ¿no? Para que las cuentas se lleven de manera clara. Si retiras tubería al final del turno, regístralo aquí. Este valor se registrará en la tubería total y del sobrante para el siguiente turno. Entonces todas las operaciones matemáticas se van a realizar en forma automatizada. Ya no tenemos que estar batallando con nuestra calculadora de 5 soles o de $1 haciendo diversas operaciones matemáticas, ¿no? Simplemente ponemos
siguiente, ¿ya? Confirmamos y ya hemos dejado listo la app para empezar o iniciar un nuevo turno. Vamos a ver si se cumple o no. Primeramente, aquí en historial de pozos ya tenemos un historial. Aquí está el primer historial, con un resumen que se ha perforado de 0 a 11.50 metros, la recuperación con estos datos básicos, ¿no? Si nos vamos acá a la sección corridas, miren, no hay ninguna corrida. Hay que iniciar apenas una nueva corrida. Tenemos aquí estos puntitos rojos, nos están indicando que necesitamos rellenar datos en cada uno de ellos. Bien, si nos vamos acá, nos va a jalar toda la información anterior para no estar escribiendo nuevamente. Nos va a conservar el nombre del contratista, el mineral, del cliente, la minera, del proyecto, el sondaje, la inclinación, azimut, etcétera, porque esto no tenemos que estar rellenando cada rato como lo hacemos en el cuaderno físico, ¿no? En el cuaderno físico sí, todo esto hay que escribir en la nueva página. Acá ya no es necesario. La fecha nos la va a jalar actualmente, la fecha actual. El turno del Team 1 se pasó al Team 2 automáticamente, y acá hay que escribir necesariamente el nombre del perforista. Para este ejemplo vamos a ponerle a ver, Luis Pérez. Bueno, listo. Vamos a continuar con el NQ. ¿Ven? Si yo ya escribo aquí, me desaparece el botoncito rojo de advertencia, porque ya cumplí con actualizar los datos generales, que simplemente era escribir el nombre del perforista. Eso es todo, ¿no? Qué fácil. Aquí en herramientas, ¿por qué me aparece el rojo? Esto lo puedo dejar hasta el final para que me recuerde que al final del turno tengo que poner el horómetro final de la máquina. Entonces esta la dejamos así. En reporte de pozo de repente no hay nada que hacer más que mirar. Todo esto está automatizado. Ya me está mostrando la profundidad inicial que me dejó el turno anterior, el sobrante que me dejó el turno anterior, ¿no? Ahorita me muestra inicial y final el mismo, porque obviamente todavía no hemos hecho ninguna corrida. Cuando hagamos las corridas me pondrá acá el sobrante final, es decir, el inicial, la que me dejó mi turno anterior, y este será la que le voy a dejar al turno siguiente. La constante no va a cambiar. El asistente de configuración ya no la necesitamos, y aquí me muestra la tubería total inicial y la final, ¿no? Así de sencillo. Bien, si yo hubiera retirado tubos, me mostraría una menor cantidad de tubería total, pero como no hemos retirado nada en el anterior turno, nos muestra los 15 punto tantos metros. En parámetros de operación, de repente tampoco no hay nada que modificar. Puedo mantener los ratios, puedo mantener estos mismos datos, no hay nada más que hacer acá. Resultado de turno, lo mismo. Estoy empezando un nuevo turno que está en 11 metros punto 50, y obviamente tengo 0 metros perforados, 0 recuperado, 0% porque no tengo ninguna data. Los gráficos de rendimiento se van a ver en blanco, en vacío, porque no hay ninguna data para el momento. Y si se dan cuenta, en control de materiales, de aditivos, control de materiales y de aditivos, sí me muestra en rojo, porque a medida que yo voy usando aditivos o materiales voy añadiendo, ¿no? Voy añadiendo. Para este ejemplo voy a añadir un material. A ver cuál sería el material que yo elija. Voy a elegir bentonita, que estoy usando no sé, unas 2 unidades. Ya está, le ponemos 0,2, no hay problema, no pasa nada. Y una vez que ya hemos escrito, simplemente cerramos la sección y podemos actualizar con esta si queremos.
Ya se guardó la información. En productos diamantados, si sigo con la misma broca, no tengo nada que hacer. En productos diamantados me está mostrando estas dos brocas activas. El Rimming Shell, la broca de esta línea, la marca, la serie y fabricación, matriz y todos los datos que ha rellenado el anterior turno se mantiene, porque estas son las brocas que siguen en el pozo, broca y Rimming Shell. Cuando yo cambie de broca o cambie de línea, pues tengo que añadir y activar los nuevos productos para que me vaya contabilizando su récord. ¿Ya? Dejamos esto y listo. Acá en observaciones generales de turno es algo que voy a escribir al final. En estos momentos no lo haré. El control revestimientos, de repente no hay nada que hacer si no hay ninguna modificación, si no he arrimado casing o no he cambiado de línea, no pasa nada, se deja igual. Y el diagrama me va a aparecer, a ver, el diagrama me va a aparecer obviamente solamente con registro del casing, porque la información me la va a jalar de acá. Una vez que yo haga mi primera corrida, ¿no?, o añada mi primera corrida, como ustedes pueden ver, ya añadí mi primera corrida, y si me voy al diagrama del pozo ya me está mostrando la profundidad inicial con la que voy a trabajar en la primera corrida. Voy a poner de ejemplo, voy a hacer un ejemplo rápido para que se puedan familiarizar. Ya no quiero sobrepasarme, ya voy por la media hora, no quiero hacer muy largo el video. Acá, como tengo un sobrante de 2.2 metros, no voy a añadir ninguna tubería. Acá anoto mi tiempo. Para este ejemplo le voy a dejar, a ver, vamos a dejarlo en 21. Voy a hacerlo directamente con, ya lo estoy haciendo con mi dedo, lo voy a poner en 21:00 horas. Establezco, listo. Esto no tengo que escribirlo manualmente, simplemente capturo la hora en que empiezo a perforar y capturo la hora en que voy a terminar. Para efectos de ejemplo nada más le estoy poniendo aquí, le estoy modificando la hora. Acá le puse 9:15 que terminé de perforar. Empecé a las 9 p.m, termino 9:15, son 15 minutos. Y obviamente ya acá tengo la profundidad que me ha dejado el turno anterior. Vamos a suponer que he perforado hasta los 12 metros. Le pongo 12.90 voy a poner. Okay. ¿Cuánto perforé? 1.40. Y vamos a suponer que también recuperé los 1.40, por lo tanto me arroja un 100% de recuperación. El pull down que estoy usando, voy a poner de ejemplo que estoy en 600, estoy metiéndole un poquito más de presión. Para este ejemplo le voy a poner un RPM de 950, ¿ya? Y el caudal la voy a dejar ahí, la viscosidad la voy a poner en 35, ¿ya? Quiero borro el 0 o lo dejo, no tiene ninguna relevancia, el 0 se va a anular. La presión de agua lo voy a poner en 200 psi, el torque 2500, y suponiendo que mi dureza se encuentre pues en 456, son los 4 que voy a registrar. Para borro el 0 y le pongo aquí observaciones que podría ser, por ejemplo, roca dureza media. Listo. Simplemente le doy en guardar y ya hemos trabajado, ya hemos añadido correctamente la
primera corrida. Si yo añado una siguiente corrida, automáticamente me va a seguir jalando el nuevo sobrante, que ya es 0.80, y hay que seguir llenando los nuevos datos, ¿no? Algunos datos las hereda por si se mantiene, y algunos datos hay que escribirlo manualmente o reescribirlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que me está heredando aquí? La presión de agua, por si sigo trabajando con la misma presión; el torque también, por si sigo con el mismo torque; la dureza, que puede ser la misma también, el comentario no; y los demás datos que aparecen en cero en blanco son los que tengo que editar en la nueva corrida. Listo. Esa es la forma como vamos a trabajar. Para este ejemplo lo voy a dejar ahí. Le vamos a poner el botón guardar y vamos a terminar con este video de orientación para que puedan usar, pues, nuestros usuarios puedan guiarse de este tutorial. Cualquier cosa pueden escribirnos y les vamos a ayudar inmediatamente, en la medida de lo posible, para que ustedes usen sin ningún problema esta aplicación. Acá estamos viendo, por ejemplo, un botoncito de la nube, ¿no? Voy a explicarles para qué sirve. Acá le pusimos guardar localmente, ya no nos aparece el guardado local. Se guarda primero localmente, o sea, en nuestro celular. Si yo le doy acá el botón, a ver, si le doy el botón, no, sí, este botoncito no debería de aparecer, o sí, ya le pusimos guardar. A ver, vamos a eliminar esto y vamos a guardar manualmente. Se puede guardar acá o acá. Ok, ya lo guardé, y el botoncito de la nube nos está indicando que ya ha sido guardado, ¿no? Si aparece el botón de la nubecita, significa que ya está guardado. Si aparece el botón de guardado, es que necesitamos darle clic antes de cerrar la aplicación por AOV. Perfecto, muchas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier consulta. Disfruten su aplicación Reporte Diario de Perforación, plataforma de registro y análisis de datos. En otros análisis de datos, en otro momento veremos cómo analizar los datos para optimizar nuestro programa de perforación. Gracias.